momento con Rafael Rojas, profesor del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, filósofo egresado de la Universidad de La Habana. Doctor, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Pepe, un gusto de conversar contigo después de algún tiempo que no estábamos en contacto. Ciertamente, ¿cómo estamos viendo? Es un gusto para nosotros. ¿Cómo estás viendo? ¿Realmente es un cambio generacional? ¿Realmente Cuba se encamina al cambio o simplemente Díaz-Canel va a representar el verdadero poder de facto en la persona todavía de Raúl Castro, aún ya retirado? Mira, el cambio generacional es bastante generalizado en las altas esferas del gobierno, el Estado y ahora el Partido Comunista. Esa renovación generacional se estaba viviendo en las últimas décadas, por lo menos desde el año 2011-12, que se acelera este proceso de esquema sucesorio, digamos. Esto se estaba viendo en los gobiernos provinciales, en el gobierno nacional, tanto en la rama del Consejo de Estado como del Consejo de Ministros. Con el último reacomodo que ha tenido el sistema político cubano con la Constitución de 2019, se vio más claramente que avanzaba la nueva generación, la de los políticos nacidos después de la revolución del año 59, en las posiciones claves del gobierno, o sea que hay un primer ministro ahora, y la presidencia de la República. Faltaba que ese desplazamiento generacional se trasladara a la cúpula del Partido Comunista, y esto es lo que ha sucedido. Fíjate que no hay una figura histórica ya en el buró político, y han tomado posiciones importantes también políticos de la nueva generación dentro del secretariado. Ahora, el sistema político cubano sigue teniendo las mismas bases institucionales de siempre, a pesar del cambio con la nueva constitución que hubo hace 3 años. Sigue habiendo un partido comunista único que define su ideología como ideología marxista-leninista. Sigue habiendo una economía planificada con un crecimiento del sector no estatal, con el trabajo por cuenta propia, pero con límites muy precisos para la creación, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas con capital nacional, y una serie de cortapisas también al comercio, a la intervención de capital privado y de acceso a créditos. Sigue habiendo, Sí. Rafael Rojas, una gran tensión provocada por la circunstancia económica y la presión social que ya está buscando otra salida. Sí. Creo que a Raúl Castro de pronto se le infló esta burbuja terrible y con este bloqueo que ya dura 62 años, pues ya la gente no está resistiendo. ¿Qué va a pasar ahí con el bloqueo? Mira, la crisis económica se ha agudizado muchísimo, como tú bien dices. Los economistas están hablando de una caída de menos 11% en el PIB, que es altísimo para un país como Cuba. Hay un crecimiento desatado de la escasez, de la desigualdad, de la pobreza, un desabastecimiento generalizado, y eso en efecto se percibe en el malestar de la población. Aunque no ha habido estallidos sociales como los que hemos visto en la mayoría de los países latinoamericanos, ha habido sí protestas de una comunidad joven, de activistas de derechos civiles y también en el sector artístico e intelectual, y eso es sintomático en Cuba. Eso refleja en efecto el crecimiento de este malestar. Sin embargo, mi percepción es que el Congreso del partido, con los documentos que ha aprobado, no le hace frente a esa crisis ni a ese malestar. En realidad ha sido un Congreso mucho más continuista en sus mensajes, aunque en efecto con una amplia renovación generacional del liderazgo. ¿Calculas entonces que serán difíciles los verdaderos cambios en la isla? ¿Calculas también que esto del bloqueo, es decir, que Cuba no va a ser vista con ojos distintos por parte de Washington? Y mientras esto ocurre, seguirá viendo los problemas, por eso están volviendo a revivir la figura de Fidel, muerto en 2016. Sí. Mira, yo esperaba que hubiera señales de reformismo
más audaz en este Congreso, porque el gobierno, yo creo que correctamente se ha dado cuenta de que el gobierno de Biden y Harris, en contra de las expectativas, no se ha movido a favor de la línea de Obama, es decir, a favor del restablecimiento de relaciones y la flexibilización del embargo. En esa coyuntura uno hubiera esperado que los mensajes del Congreso fueran más aperturistas, pero no, han sido más bien inmovilistas y continuistas, lo cual en efecto va a complicar más la situación, me parece, con la administración Biden-Harris. A menos que hagan un acuerdo secreto con el Papa de por medio, como ocurrió en el pasado, para llegar a este principio de acuerdo que en opinión de los demócratas encabezados por Barack Obama, finalmente terminó siendo traicionado por el gobierno de Raúl Castro y de Fidel. Bueno, yo no sé si hay alguna movida diplomática en la que intervenga el Vaticano, no me extrañaría, porque el Papa Francisco tradicionalmente ha estado en contra, yo creo con razón, de la política del embargo, pero lo mismo podemos decir de la Unión Europea o de toda América Latina, desde la izquierda a la derecha. Toda la comunidad internacional se opone a esa política de Estados Unidos, pero para que esa política se mueva, tiene que haber un intercambio, algún tipo de negociación, aunque precaria, con el gobierno cubano, como la que vimos justo entre el 2013 y el 2015 con Obama. Y yo creo que en estos momentos no está sucediendo eso, porque los mensajes, otra vez, los mensajes que está enviando el gobierno cubano, a pesar de su renovación generacional, son muy inmovilistas, específicamente en la cuestión de la política económica. Pues muchas gracias. Hay un cierre muy claro a la intervención de entidades privadas en el comercio y en el acceso a crédito, y también trabas a la pequeña y mediana empresa con capital nacional, y eso complica más el mismo proceso de flexibilización del embargo. Rafael, muchas gracias por permitirnos este acercamiento. Muchas gracias a ustedes, Pepe. Saludos.